Habíamos estado viendo en la conferencia pasada el compromiso que tenemos con Dios. A veces andamos en el mundo y no entendemos, no comprendemos nuestra relación con Dios. A veces necesitamos entrar en oración para comprenderlo. Cuando andamos en el mundo así, con sinsabores, deberíamos recordar que Dios nos ayudó a comprender que íbamos a tener muchas tentaciones y que teníamos que librarnos de esas tentaciones. Esas tentaciones son como peleas que no la tenemos con las personas que creemos que la tenemos. Yo le decía en el discipulado anterior que ninguno me podía hacer daño de ustedes, porque era imposible que me hicieran daño. El enemigo podía usarlos a ustedes para dañarme, pero ustedes no, porque nosotros, ustedes y yo, somos hijos de Dios desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Porque la Biblia nos enseña que Él tejió nuestras entrañas en el vientre de nuestra madre. La Biblia, la palabra de Dios, que es el manual de instrucción para el ser humano, nos enseña que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Si Él me hizo a su imagen y semejanza, le he estado diciendo todo este tiempo, Él es espíritu, me hizo espíritu, porque me hizo a su imagen y semejanza. Él es amor, me hizo amor, somos amor, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Y hay algo muy importante que no nos lo enseñan casi nunca. Él es creador, nos hizo creadores. Y no sabemos que somos creadores. Nadie nos ha enseñado que nos creamos a nosotros mismos. Hay una parte, una forma de existir nuestra, que es nuestro cuerpo espiritual que Dios formó con el poder de su boca y nos hizo a su imagen y semejanza en nuestro espíritu. Pero formó nuestro cuerpo y nos dio la capacidad como creador de que después de haber nacido, nuestras estructuras psicológicas van a ser formadas por nosotros mismos. Y en esa formación es en la que tenemos que cuidarnos, porque formamos nuestra vida, batallamos en la vida y tejemos nuestra vida conforme nosotros lo vamos haciendo. Nadie nos enseñó la verdad del manual de instrucción. La verdad del manual de instrucción es que Dios nos dio un modelo, nos preparó y nos enseñó a cuidarnos del enemigo.
El enemigo no es otro hermano humano como nosotros. Si todos fuimos hechos en el vientre de nuestra madre a imagen y semejanza de Dios, somos hermanos. Todos somos hermanos al nacer, porque fuimos hechos por Dios. Pero el mundo nos prepara, nos disocia, nos forma de una manera distinta, egoísta, personalista, que nos hace sentir que nosotros no somos nosotros. Es como cuando nos vemos en el espejo y vemos nuestro cuerpo físico en el espejo y creemos que nos estamos viendo. No nos estamos viendo a nosotros. Estamos viendo un cuerpo físico, pero nosotros somos, en esencia, un cuerpo espiritual. Somos hechos por Dios a su imagen y semejanza. Un cuerpo espiritual no se ve en un espejo. Aprendamos a ser quienes somos. Cuando tenemos tribulaciones, Dios nos dijo que debemos protegernos contra el enemigo común de todos nosotros. Por eso la Biblia nos enseña que no tenemos pelea contra carne. La carne somos los que andamos en el mundo, en lo que andamos en el mundo, para compartir los bienes espirituales que Dios grabó en nosotros. Debemos vivir compartiendo los bienes espirituales que Dios grabó en nosotros. Pero para defendernos de esa pelea que en nuestra mente pone el enemigo, debemos aprender a defendernos de él. ¿Cómo nos defendemos? Vistiéndonos, andando en el mundo vestidos con la armadura de Dios. Dios nos manda, nos propone, nos enseña en el libro de Efesios que debemos vestirnos con la armadura para enfrentar al enemigo. Es el enemigo común de nosotros. No tenemos enemigo en el que está al frente, en el que está al lado. Él, igual que yo, es una víctima de un enemigo común que quiere quitarnos de nuestra idea el conocimiento que tenemos en nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Pero en nuestra mente vamos a ser atacados para que creamos que no lo somos. Vamos a vestirnos con la armadura de Dios. Vamos a orar. Cierren los ojos y voy a enseñarle. Cuando estamos conflictuados, acongojados, llamemos a Dios. Él nos va a ayudar. Es promesa de Dios. Hablemos con Dios en oración. Entrar en oración es hablar con Dios. Padre Santo, te alabamos, Señor. Te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por todo lo que tú nos enseñas de nosotros mismos. Señor, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos cubra con la sangre de Jesús, que nos limpie de toda transgresión a tu palabra, de toda maldad, de todo pecado. Señor, límpianos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó en la cruz por nosotros, los que tenemos fe en Él. Y al tener fe en Él,
Él nos justifica de toda transgresión. Límpianos, Señor, con la sangre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos, Señor. Santifícanos, Señor. Y vístenos con la armadura de Dios para que el enemigo no pueda actuar sobre nosotros. Señor, pon en nuestra cabeza el yelmo de salvación para que nuestro pensamiento se sujete a la dirección de nuestro Señor Jesucristo. La dirección de nuestro Señor Jesucristo es sencilla, es clara, es diáfana. Él nos enseñó al venir al mundo que Él no vino para ser servido, que Él vino para servir. Él nos enseñó al decirnos eso, que Él no vino para que lo amáramos a Él. Él vino para amarnos Él a nosotros. Y nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de esa sangre vertida en la cruz del Calvario, que nos limpies y nos justifique de toda maldad, de toda transgresión que hayamos cometido. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que ciña nuestros lomos con la verdad. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que Él era la verdad. Ciña nuestros lomos con la verdad. Él es tu palabra y tu palabra es la verdad. Ciña nuestros lomos con tu palabra, Señor, para que podamos, acudiendo a ella, defendernos de las acechanzas del enemigo. Señor, ponnos la coraza de la justicia. Cúbrenos con la coraza de la justicia. La coraza de la justicia, Señor, es tu palabra. Porque tu palabra es la justicia que tú escogiste para salvarnos a nosotros. Tú dijiste que todo el que tuviera fe en nuestro Señor Jesucristo, tú le dabas potestad de ser hecho hijo de Dios en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es tu palabra hecha carne, es el verbo encarnado. Bendícenos, Señor, y ponnos la coraza de la justicia. La justicia tuya es la existencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Ponnos la coraza de la justicia, Señor, y danos la espada del Espíritu para defendernos del enemigo. La espada del Espíritu es tu palabra, Señor. Y con tu palabra podemos defendernos de toda tentación, como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Señor, y ponnos el escudo de la fe. Teniendo fe, Señor, tengamos convicción por esa fe que somos salvos y que nada ni nadie puede quitarnos la salvación, que Cristo pagó por esa salvación, que somos tus hijos salvos en Cristo Jesús, porque Él nos rescató de la maldad del mundo. Él nos rescató de los aprendizajes del mundo. Nos enseñó en tu palabra escrita, en el manual de instrucción para nuestra vida. Nos enseñó cómo tendríamos que vivir. Bendícenos, Señor. Santifícanos, Señor, y glorifícate en nuestra vida. Y pon, Señor, en nuestros pies el apresto del Evangelio, de la paz de Cristo, para que yo pueda ir y enseñar a otro tu palabra, Señor, para que otros puedan ser salvos por la orientación que tengan de tu palabra. Bendícenos, Señor. Santifícanos, Señor. Glorifícate en nuestra vida, Señor.
Bendito sea, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Pueden abrir los ojos. Cuando estamos en aflicción, eso debemos hacer. ¿Está claro? En esa conversación con Dios pudimos hacer como una ofrenda de lo que Él nos enseñó a hacer. Veíamos en el discipulado pasado y en el antepasado cómo en las tentaciones que el diablo le hizo a nuestro Señor Jesucristo, después de una debilidad de 40 días de ayuno, no podemos olvidarnos que nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente Dios y hombre. Él es Dios y hombre verdadero. Él es verdaderamente Dios, pero es también verdaderamente hombre. En la condición de hombre, Él vino a enseñarnos. Él vino a dirigirnos. Y Él nos dijo que Él no había venido para que nosotros le sirviéramos a Él, que Él había venido para Él servirnos a nosotros. Y nos sirvió hasta el máximo del sacrificio, muriendo en la cruz, sirviéndonos, pagando por nosotros en la cruz, siendo el Cordero de Dios que borra el pecado del mundo. Nos sirvió muriendo en la cruz, pagando la justificación de nuestros pecados. Él nos justificó de pecado, pagando por ellos en la cruz del Calvario. Somos, en ese momento, cuando aceptamos el pago que Él hizo por nosotros, por fe, lo aceptamos como quien es el Hijo de Dios venido en carne. Por fe aceptamos el pago que Él hizo de nuestros pecados. Por fe, Dios nos da potestad. Quiere decir derecho. Una potestad que da Dios es un derecho que nadie puede quitarlo. Por eso la salvación no se pierde. Si la tenemos, la tenemos. Y es nuestra. Y Dios nos dice, todo pecado será perdonado. Hay un solo pecado que no será perdonado, por la muerte de Él. Y el pecado que no es perdonado por la muerte de Él, tendríamos nosotros que pagarlo. Y la forma de pagarlo es arrepintiéndonos, es pidiendo perdón, clamando a Dios el perdón por un pecado que no está dentro de los pecados perdonados. Yo decía en la conferencia pasada que todos los pecados que nosotros tenemos ya fueron pagados hace 2000 años por Dios. Por eso yo no puedo criticar a ninguno que me hace un daño. No puedo. Ya Cristo lo perdonó. Yo tengo que perdonar lo que Dios perdonó. ¿Se está entendiendo eso? Sí. Y si Dios lo perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarlo? Todo pecado fue perdonado. El único pecado no perdonado fue la ofensa al Espíritu Santo. Pero Él pagó hace 2000 años por todos los demás pecados. Y pagó hace 2000 años por los pecados que habían cometido los que existieron antes que Él en la tierra. Y por los pecados que vamos a cometer nosotros mañana.
ya Él lo pagó. Lo único que tenemos que entender es que si somos de Cristo, debemos darle gracias y pedir perdón por eso. Porque si fuéramos cuestionadores de alguien, tendríamos que ser cuestionadores nuestros, porque Él murió por nosotros. Entonces, Él fue llevado a la cruz para que nosotros vivamos en su reino. ¿Se está entendiendo? Sí. Es importante lo que le estoy diciendo. Pero la ofensa del Espíritu Santo no fue pagada en su muerte en la cruz. Porque el que ofende al Espíritu Santo es porque no tiene fe. Y si no tiene fe en Cristo, entonces sus pecados no son perdonados. La ofensa al Espíritu Santo es porque rechazamos al Espíritu Santo. Cuando yo rechazo a Cristo, rechazo al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo va a estar viviendo en nosotros para que nosotros podamos ser salvos. Si aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo hace templo en nosotros. Y allí, en nuestro espíritu, donde Él hace templo, Él no hace templo, Dios no hace templo en altares, en templos hechos por mano del hombre. Dios hace templo en el templo que Él hizo con el poder de su boca. Él hizo nuestro espíritu con el poder de su boca. Somos templos vivos en nuestro espíritu de Dios. Antes de nacer, Dios estuvo tejiendo nuestras entrañas en el vientre de nuestra madre. Antes de nacer, Dios, la Biblia nos enseña que nuestros ojos lo vieron a Él, que sus ojos vieron nuestro embrión. Había una relación personal en el vientre de nuestra madre. Tus ojos vieron mi embrión. Los ojos de mi embrión vieron tu rostro. Era una relación personal antes de nacer. Él estaba tejiéndonos, formándonos. Por eso, en muchas terapias, yo busco que entremos en ese tiempo para que podamos vivir en ese tiempo la bendición que Dios hizo con nosotros. Para poder entender por qué la Biblia nos enseña que no llamemos Padre a nadie en la tierra, porque Padre es uno y es nuestro Padre celestial que está en los cielos. ¿Entienden eso? Es importante lo que le estoy diciendo. Estoy tratando de emparentar un poco en el discipulado de hoy, que tenía otra intención, lo que dije en la conferencia, no en la última, en la antepenúltima conferencia. Y también en la penúltima. Cuando nosotros nacemos, que salimos del vientre, vamos a entrar en una relación íntima con mamá, que tiene un tiempo de 45 días para continuar la obra que Dios estaba haciendo en el vientre. Fíjense lo que estoy diciendo. Mamá tiene un tiempo de 45 días, una cuarentena, para continuar la obra que Dios estaba haciendo en el vientre con nosotros. Tenemos una relación con Dios que es una relación que me va a llevar a percibir una relación de intimidad
una relación de intimidad en donde Él, compartiendo conmigo, me está condicionando a ser de Él. Tenemos una relación personal siendo de Él. Cuando yo le hago algún portal para vivir dentro del útero esa relación con Dios, para soñar con esa relación, estoy llevándolo a la intimidad con Dios. Una intimidad que pareciera romperse al salir del vientre. Cuando nacemos, entonces quedamos en manos de nuestros padres terrenales. Pero en el vientre Dios me hizo amor porque Él es amor. Del amor de Él se desprende el gozo. Estando en la presencia de Él voy a sentir el gozo. Y en el gozo de Él, con Él voy a sentir paz. Estoy en una relación íntima, de intimidad. Una relación de intimidad es una relación honesta y confiable. Es la relación que tenemos con Dios en el vientre. Una relación de intimidad honesta y confiable. Es la que tenemos que tener entre nosotros después de nacido. Es importante lo que estoy diciendo. De ese amor ágape, en esa relación íntima, se va a desprender el amor por Él, de mí para Él. Va a hacer que yo esté sujeto a Él, haciendo lo que Él dirige de mí en el vientre. Y voy a tener como consecuencia de ese amor ágape la sensación de piedad. La piedad que tiene conmigo, le estoy aprendiendo. Quizás para algunos de ustedes es como necesario decirle lo que ya yo he dicho en muchas conferencias, en muchos discipulados, en muchos grupos de terapia. Nosotros fuimos diseñados por Dios para ser pragmáticos. Quiere decir que aprendemos de la experiencia. En esa enseñanza de la experiencia, ya en el vientre, Él nos está enseñando con nuestra experiencia con Él, amarlo a Él. Por eso estamos sujetos a Él. Por eso cuando tenemos en cualquier parte del mundo, cualquier hombre va a tener como una idea de Dios y va a buscar dioses a veces donde no hay. Necesita sentir la relación que hubo en un principio en el vientre y entonces lo proyecto a algún otro elemento de la creación y hacemos falsos dioses. Por eso, aquellos hermanos que tienen falsos dioses deberían ser enseñados al Dios verdadero. Esto es importante. La piedad, la benignidad va a salir de ese amor ágape. La humildad. Y Cristo nos enseñó esa humildad. Él siendo Dios, Rey de reyes y Señor de señores, nació en un pesebre. Eso es humildad. Y nosotros hemos aprendido esa humildad de Él en el vientre. Él siendo Dios, entra en el vientre de una pecadora a tejer nuestras entrañas. Cuando digo entra en el vientre de una pecadora, es porque la Biblia me enseña: en pecado me concibió mi madre y en maldad he sido formado. El pecado con que ella me concibe es el que ella tiene en una relación que no es honesta y confiable con Dios.
no hay una relación de intimidad con Dios, está en pecado. Si nosotros no tenemos una relación de intimidad con Dios, ¿cómo podemos tener una relación de intimidad con Dios? Cuando estamos apresurados, en conflicto, en vez de buscar quién es el culpable, todos somos víctimas del mismo tentador. En vez de buscar al culpable, en vez de ensañarnos contra alguien, debemos buscar a Dios. Señor, ven. Señor, apiádate de mí. Señor, ten misericordia de mí. Señor, protégeme. Señor, cuídame. Yo no tengo que pelear con nadie. Si yo pido a Dios que me proteja y me cuide, Él va a dar la pelea por mí. Cuando somos cristianos y ponemos nuestras cargas en Él, dice Dios en su palabra, pongan sus cargas en mí y yo lo haré descansar. Es todo lo que tengo que hacer. Haré mi parte. No le voy a decir, Señor, tengo hambre, tráeme comida, acostado en mi cama. No, párate a buscar la comida. Pero si hace difícil, pídesela a Dios. Él no te va a traer la comida. A veces sí. Pero te va a dar la facilidad de que puedas tenerla. A veces te la trae. A mí ayer me llevaron un bote de plátano verde. ¿Y sabes lo que es un bote de plátano verde? Arepa. Si no saben hacer arepa de un plátano verde, aprendan. Yo se lo puedo enseñar, pero no ahorita. Pero allá, en mi pueblo, sancochaban el plátano, lo metían en un pilón, lo pisaban con una mano el pilón y lo pisaban hasta que el plátano se despegaba del pilón y eso lo picábamos y era un pan. Un pan o una arepa. Es igual. De plátano. Así como lo hacemos de maíz o de trigo. Lo hacemos de plátano. No se lo digan a nadie, porque los bachaqueros van a poner plátano más caro. Es importante que lo entiendan. Estamos en el vientre aprendiendo con Él. Él nos está mostrando quién es Él y estamos imitándolo a Él. Nacimos imitadores de Dios. Cuando vean un niño recién nacido, véanlo y verán el amor de Dios en él. Si tienes dificultad por tu condición emocional, por tu dificultad de sentir el amor, si tienes esa dificultad, simplemente agárralo, pégatelo a tu rostro y vas a sentir la bendición del amor. El niño, él es amor. Y el que no puede ver amor en un niño es porque tiene una dificultad aprendida desde el vientre. Desde el vientre. Después que sale, desde quiere decir desde, después de. No quiere decir en el vientre. En el vientre estamos con Dios. Desde el vientre comenzamos a estar con nuestros padres. Esa cuarentena se va a dar desde el vientre. Es importante tenerlo claro. Desde el vientre es cuando vamos a poder tener una relación con nuestros padres terrenales. Desde el vientre. En el vientre no importa cuánto deja de quererme mamadita linda, cuánto deja de quererme papaíto bello. No importa cuánto deja de quererme. Lo que sea.
que Él deje de quererme, estando yo en el vientre, Dios está supliéndolo. Dios está dándolo. Dios está conmigo compartiendo. ¿Está claro eso? Es importante tenerlo claro. Es desde el vientre que el impío es apartado. Estamos en el vientre de nuestra madre. Están tejiéndose nuestras entrañas. Nuestras entrañas, nuestro espíritu se está tejiendo, pero al mismo tiempo Dios está formando un cuerpo para ese espíritu. Ese cuerpo que va a nacer, el cuerpo de un niño, donde va el espíritu de uno. Entonces, desde el vientre va a comenzar el aprendizaje del niño con el mundo. Las emociones del mundo las va a aprender el niño desde el vientre. Por eso dice la palabra, el impío es apartado desde el vientre, no en el vientre. En el vientre tenemos una relación directa con Dios, con el amor ágape de Dios. Él nos hizo a su imagen y semejanza en el vientre. Y nuestro cuerpo se comenzó a tejer, a formar con el proceso neurohormonal a partir del nacimiento. A partir del nacimiento, en la cuarentena, el proceso neurohormonal va a estar dirigido por nuestros padres, pero en el vientre, a partir de los 5 meses, el proceso neurohormonal va a comenzar a formar nuestra estructura psicológica. Nuestra estructura psicológica, que aparece a partir de los 5 meses, va a empezar por la capacidad y necesidad de sentir. Capacidad y necesidad de sentir. ¿Qué será primero? ¿La capacidad o la necesidad? Cuando yo tengo una necesidad, ya Dios me puso la capacidad de resolverlo. Primero en mi capacidad. Y en mis manos voy a sentir la energía. Y esa energía va a servir para buscar el amor para mí. Y va a servir para dar el amor al otro. Y a los 5 meses, el niño va a llevar las manos a la boca y comienza a succionar el dedo, a chuparse el dedo. Y la boca va a comenzar a chupar al dedo. El niño lleva y acaricia la boca y la boca acaricia el dedo. Cuando hay conflicto en la persona y no se han cumplido lo que los padres tenían que hacer, eso hay que ser terapistas, protectores de esa persona. Y por eso hay que llevarlo a esa experiencia que tuvo en el vientre y que al nacer se olvidaron de ella. ¿Está claro eso? Por eso es obligante enseñarlo. Aquí, en estos primeros 45 días, el niño está percibiendo de la mamá en contacto con ella lo que ella está dando y está aprendiendo. Está aprendiendo del padre que debe proteger a la madre y él está aprendiendo el modelo, pero el padre no puede incluirse entre la madre y el hijo. En estos 45 días es una preparación que Dios hizo de la mujer para estar como cuando estaba embarazada, pendiente solamente de lo que estaba en su vientre. Había un sentido propioceptivo que lleva al individuo a lo que está pasando dentro de su cuerpo. La mamá está pendiente de lo que está pasando adentro. Lo que está pasando adentro es que un niño se está formando. Muchas veces se está formando y ella no lo sabe. Pero el niño que está en formación comienza a dar estímulo. De tal manera que un niño afuera percibe lo que está pasando dentro de ella.
porque es espíritu todavía. Entonces, es importante lo que le estoy diciendo. Eso que acabo de decir, tendré que elaborarlo mejor, porque eso que le estoy diciendo, que el niño dentro percibe con el espíritu lo que pasa afuera. El hijo recién nacido de 1 año o de 6 meses o de 3 meses de nacido, si la mamá sale embarazada, ella va a quitar la atención que tiene sobre el hijo para ponerla dentro de ella. Y el niño percibe esa pérdida de atención. ¿Se está entendiendo? Y es como que si dejaron de quererlo o dejaron de tener lo que tenían antes. Él está percibiendo. Y esto es bien importante. Me hace acordar el pasaje cuando la Virgen llegó con nuestro Señor Jesucristo en el vientre, que hace su prima Elizabeth, que tenía a Juan el Bautista dentro, y el niño percibió la presencia de Dios y se movió dentro de la madre. Esto es importante. Pero por ahora lo que quiero es señalar este tiempo de cuarentena, en donde ella sigue como cuando estaba en el vientre, pendiente de lo que ahora está afuera. Eso es lo normal. Eso es lo dispuesto por Dios en el componente neurohormonal. Si ella tuvo una deformación en su crianza, como este niño la estaría teniendo, cuando papá y mamá están amándose ante el niño por pragmatismo, por experiencia, está aprendiendo la relación que hay entre ellos dos. Él la está aprendiendo. Él la está grabando a nivel inconsciente. Y él está viendo cómo un papá ama a una mamá o cómo una mamá ama a un papá. Es lo que debería ver. Es lo que debería enseñarse. Es lo que Dios manda. Pero si el mundo enseñó a esta pobre mujer a tener resentimiento contra este hombre, o a este pobre hombre a tener resentimiento contra esa mujer, ¿por qué voy a tener resentimiento, doctor? Porque tú, cuando eras un bebé, no fuiste amado por tu papá, o tú no fuiste amado por tu mamá. ¿Qué pasó? La relación de ellos dos te dijo a ti si había amor entre ellos. La relación de ella contigo, el modelo, el tono de voz, la emoción que sentía y expresaba, la conducta que sentía y expresaba. El niño la está grabando por pragmatismo, igual que aprendió a hablar en los primeros 9 meses, a decir mamá y papá. Simplemente oyó y lo aprendió. O a los 2 años, a saber ya todas las palabras que iba a tener para el resto de su vida. ¿Quién se le enseñó? Nadie. La aprendió oyendo las palabras. A los 3 años y medio, ya el niño habla todas las palabras que va a hablar en su vida. Lo aprendió por pragmatismo. Fue pragmático. Eso quiere decir experiencia, por empirismo. Así aprendimos a caminar. Vemos que otros caminan y caminamos. Si otros se golpean, golpearemos. Pero si alguien no nos da el amor ágape que necesitamos, el amor ágape es un estímulo que me hace sentir con el amor de Dios que soy querido. Pero hay otros estímulos que me permiten sobrevivir, pero no es el amor ágape. Es amor, porque amor quiere decir no muerte. Sigo vivo, pero el amor que me dieron no es el amor ágape de Dios que me contiene. El amor que me dieron es como el mordisco de un perro. Cuando un perro me muerde, me está dando amor, me está haciendo sentir que yo soy y existo. Es un estímulo de existencia. ¿Se está entendiendo? Sí.
Entonces, el niño está aprendiendo y ya a los 3 años ya tiene el conocimiento de la emoción que los padres tenían, el conocimiento de las conductas que los padres tenían. Es posible que todavía no lo expresen. Es posible. Pero es posible que sí lo expresen. Es posible que una mamá ve que un papá llega a la casa y pelea. El niño está aprendiendo que a ese tipo no se puede querer. Cuando un papá llega a la casa y pelea con la mamá, el niño está aprendiendo que a una mujer como esa no se puede querer. O está aprendiendo que la relación que hay entre un hombre y una mujer es de pelea. Entonces, cuando él entra en formación de una pareja, lo que aprendió en las emociones en los primeros 3 años de vida es lo que va a poner en práctica en aquella pareja. ¿Está claro eso? Es el modelo que Dios nos está enseñando a vivir en estos primeros 7 años de vida, en donde Dios nos manda y nos dice en la palabra de Salomón, del rey Salomón, dice: enseña al niño en su camino y cuando grande no se apartará de él. ¿Está claro eso? Cuando los padres no enseñan eso, Dios vino a enseñárnoslo. Y comenzó a enseñárnoslo desde que nació en un pesebre, en humildad. Comenzó a enseñárnoslo desde que entró a Jerusalén sobre un pollino, hijo de animal de carga. No entró, lo he dicho muchas veces, sobre un caballo alado. ¿Entienden eso? Es importante lo que le estoy diciendo. En las tentaciones, yo le decía la otra vez que esas tentaciones no parecieran que fue que el diablo se la hizo al Cristo, sino que Cristo nos mostró a nosotros lo que el enemigo iba a hacer con nosotros. Las tentaciones, las 3 tentaciones, están vigentes en nuestra vida. En la primera, Dios le contesta al enemigo que le decía: dile a las piedras que se transformen en pan, te van a obedecer, porque era Dios. Y Cristo le responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios está escrita en la Biblia. Aquí podemos ver las palabras. El pan de vida. El pan de vida espiritual. Esto es importante. En la segunda tentación, el enemigo le dice a Dios que si lo adora, Él le va a regalar todos los reinos de la tierra, todos los imperios. La tentación del poder, tentación de hambre, tentación de poder. Y Cristo le dice: escrito está en la palabra, escrito está, solo a Dios adorarás. Pero esas tentaciones, yo siempre pensaba que eran las tentaciones que el enemigo le hizo a Dios. Pero hay una tentación que me muestra que no es verdad, que es una experiencia para nosotros, para protegernos a nosotros. Porque en la tercera tentación, fíjate lo que le dice el enemigo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, de lo alto de la cúspide del templo, échate. Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. ¿Cómo que si eres hijo de Dios?
Si Satanás sabía que él era hijo de Dios, si los diablos sabían, escrito está en la Biblia en muchas partes, que los demonios le decían, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Ellos conocían a Cristo. Los otros hombres no, pero los demonios lo conocían, sabían quién era Él. Dios les ordenaba y ellos tenían que obedecer. Hay muchos pasajes bíblicos que nos los enseñan. Y como aquí en esa tentación le va a decir, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guardarán. Si eres el hijo de Dios, los ángeles van a venir a guardarte. Y en la mano te van a sostener para que no tropieces tus pies en piedra. Y Cristo le responde, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Es como diciéndolo a nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cómo le va a decir el demonio a Cristo si eres el Hijo de Dios? Fíjate que hay un tiempo en donde Cristo, formando y haciendo su labor, le dice al enemigo que salga del hombre. Y el demonio le dice, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Te conocemos, tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Se está entendiendo? Después de las tentaciones, Dios va al pueblo donde se crió y les muestra a ellos que Él es el Hijo de Dios. Vino, dice así, Cristo en Nazaret, donde Él se crió, que en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor es ese año donde Él vino a mostrarnos que venía a pagar por nosotros, a darnos vida y vida en abundancia. Y es importante que cuando Él lee esto, está diciéndonos lo que Él nos da a nosotros, para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes éramos los pobres? Los que no teníamos a Dios, los que estábamos perdidos en el mundo, los que habíamos sido envueltos en los negocios del mundo. Y Él vino a que por fe en Él pagaba los pecados nuestros, y el Espíritu Santo iba a ser templo en nosotros, íbamos a ser rescatados para Dios. Él vino, dice que vino a sanar a los quebrantados del corazón. Los quebrantados del corazón son todos los que se sienten perturbados. Todos nosotros, cuando tenemos infortunio, estamos quebrantados del corazón. Pero estamos quebrantados del corazón porque no tenemos fe en Dios. Si tuviéramos fe, entráramos en oración y Dios nos va a hacer descansar. Eso es una promesa de Dios. ¿Se está entendiendo? Sí. Sí. Vino a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Los que estaban presos por el enemigo. Y Él lo probó con muchos, libertando, sanando, liberando a algunos que tenían prisiones de demonios. Los salvó, pero los que no tenían esas prisiones de demonios, como endemoniados, éramos como todos nosotros, equivocados.
que vivimos como alejados de lo que Dios nos manda. Pero vivimos alejados de lo que Dios nos manda porque no nos han enseñado qué es lo que Dios nos manda. Cuando Dios le dice al rico, al joven rico, que le va a preguntar cómo hace para ir al reino de Dios, y él le dice, cumple con todos los mandatos dados a Moisés. Sí, él le dice eso. Y el tipo le dice, yo lo he cumplido todo. Si lo ha cumplido todo, y eso fuera todo lo que se necesita, ya tiene la salvación. ¿Se está entendiendo? Pero Cristo le dice, te falta hacer una cosa. Vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres. El producto de la venta, dáselo a los pobres. Quédate sin nada. Coge tu cruz y sígueme a mí. El tipo se puso triste y se devolvió. Era muy costoso el pago del reino de Dios. Lo valoró en dinero. Pero cuando Dios le dice, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, nos está diciendo que más importante que tener y venderlo es dárselo a los pobres. Quiere decir amar al que no tiene. Y hay una parte de la Biblia que Dios nos dice que la religión pura y sin mácula es visitar a las viudas y a los huérfanos en sus aflicciones y tribulaciones, a los necesitados. Si yo visito a los necesitados, esa es lo que Dios espera de mí. Y hay un modelo en la primera carta de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 23, que nos da el modelo del perfeccionamiento de la ley. Es como que si todos los mandamientos dados a Moisés se resumen en eso. Dice Dios, este es su mandamiento. Primero, que aceptemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y segundo, que nos amemos los unos a los otros. La verdad de la charada es que cumpliendo eso, tenemos el reino de Dios para nosotros. Aceptando a Cristo como nuestro Señor, Salvador, y amándonos con amor ágape. Un amor que se da sin esperar nada. Se da porque tú lo necesitas, yo te lo doy. Lo necesitas, yo te lo doy. Es importante tenerlo claro. Bueno, cuando Él hace esto, Él es muy buscado entre su pueblo y todos hablaban maravillas de Él. Y entonces lo buscaban, lo seguían y todo el mundo le mostraba que lo quería. Sin embargo, ellos daban buen testimonio de Cristo, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, pero decían, ¿no es este el Hijo de Dios? Perdón, ¿no es este el hijo de José? ¿Por qué? Porque todos sabían en Nazaret que su papá era José. ¿Se está entendiendo? Cuando ellos dicen, ¿no es este el hijo de José? Es como cuando el ángel Gabriel le dice
al padre de Juan que va a tener un hijo. Y él le dice, ¿cómo es eso? Si yo soy tan viejo y mi mujer también es vieja y anciana, ¿cómo es eso? Al decir eso, ¿cómo es eso? Es como no creyendo lo que el ángel le estaba diciendo. Y por esa razón, Zacarías se quedó mudo hasta la llegada de su hijo, hasta que nació el hijo. Y el arcángel Gabriel se lo dijo, por no creer, quedarás mudo hasta el nacimiento de tu hijo. ¿Se está entendiendo? Sí. Sí. Entonces, aquí le dice, ellos dicen, no es este, en pregunta, ¿acaso no es este el hijo de José? Y entonces Cristo, que lo sabe todo, le dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Ellos le estaban diciendo que así como hacía allá, hicieran aquí, como para creer que era verdad. Entonces, y Cristo dijo, añadió esto diciendo, que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. O sea, que había duda de él. Entonces, ellos dicen que hagan los milagros que hicieron en otros lados. Y él le dijo, ningún profeta es aceptado en su tierra. Y luego le dice que no va a hacer milagro allí. Se lo dice de una manera en parábola. Le dice que había una viuda que no tenía sino un poquito de harina y de aceite, y que llegó el varón de Dios, el profeta de Dios. Había hambre en ese tiempo, y le dice a la viuda que le haga un pan. Ella le dice que tiene un poquito de harina, nada más, y un poquito de aceite. Y él le dice, no importa, no te va a faltar nada. Haz primero el pan mío y después el tuyo y el de tu hijo. La mujer creyó, lo hizo así, y nunca se secó la harina ni el aceite. ¿Está claro eso? Cristo se lo dice a ellos. Y había también un leproso que fue casi el varón de Dios, Eliseo. Y ese leproso era un general sirio llamado Naán. Y entonces fue a curarse de la lepra allá con el varón de Dios, porque un servidor de él, que era israelita, le dijo que fuera a hablar con el varón de Dios, que le podía curar la lepra. Como no tenían curación los leprosos, él fue allá. Y el varón de Dios le dijo que se metiera en el Jordán 7 veces. Él no quiso hacer caso y se iba, porque él era un poderoso. Era un general del ejército sirio. Y allá en su país habían ríos más importantes que ese pobrecito río Jordán. Entonces el hombre servidor le dice, pero mi señor, después de haber hecho este viaje, ¿qué te cuesta hacerlo? Entonces, hazlo y serás curado. Entonces él decide meterse en el río las 7 veces, y cuando sale, salió limpio. Entonces le dice al profeta de Dios que ese Dios que lo curó va a ser su Dios, y que le pida lo que quiera, que se lo va a dar. Él le dijo que nada, que se vaya tranquilo. Pero él dice, yo tengo que ir al templo con mi rey, y cuando vaya mi rey y se incline en el templo, yo tendré que inclinarme. No importa, le dice el varón de Dios. No importa, ve, inclínate. Tu corazón estará inclinándose ante quien crees realmente. ¿Se está entendiendo? Sí.
Pero Cristo le dijo que a ellos no le iba a hacer ningún milagro. Como le dijo eso, quisieron apedrearlo. Como no quiso hacer milagro ahí, se acabó el amor. Eso no es amor. Mostraron que no tenían amor por Dios. Quisieron matarlo, despeñonarlo, tirarlo de la cúspide de una montaña, despeñonarlo hacia abajo. Y entonces Jesús, caminando, se fue y se alejó de ellos. Y se fue a hacer milagro a otro lado. ¿Están entendiendo eso? Sí. Le estoy diciendo esto para que puedan entender lo que significa estar ceñido a Dios y lo que significa estar por un interés con Dios. Dios no va a ser burlado nunca, porque Él conoce lo que hay en el corazón de nosotros. Dice aquí, a partir de ese momento en que Él se aleja de ellos, comienza a hacer sus manifestaciones en otro lado. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y le enseñaba a los galileos en los días de reposo. Y se admiraba de su doctrina, porque sus palabras eran con autoridad. Decir las cosas con autoridad le muestra a los otros la confianza en creer. Esto es importante. Y se admiraba de su doctrina porque las palabras eran con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual el demonio exclamó en gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres. Eres el Santo de Dios. ¿Entiende? Porque le decía antes que los demonios lo conocían. ¿Y cómo? Si lo conocían. Le va a decir en la tercera tentación, si eres hijo de Dios, lánzate. ¿Me están entendiendo? Sí. Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no hizo daño alguno. Y todos estaban maravillados. Y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen. Él estaba mostrándose quién era realmente. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Estas son palabras escritas para que nosotros podamos tener fe. Y Dios le dijo a uno de sus discípulos, bienaventurado el que sin haber visto ha creído. Cuando nosotros creemos, tenemos fe en lo que la palabra de Dios nos dice, somos bienaventurados. ¿Por qué somos bienaventurados? Porque Dios nos va a dar potestad de ser hechos hijos de Él. Por fe en Cristo somos hechos hijos de Dios. Por fe en Cristo, el Espíritu Santo de la promesa hace templo en nuestro espíritu. Recuerden la palabra de Cristo cuando le preguntan sus discípulos, ¿dónde está el reino de Dios? Y Él dice que el reino de Dios está dentro de cada uno de ustedes. ¿Recuerdan ese episodio bíblico? El reino de Dios está dentro de cada uno
de nosotros. Si eso es así, y lo es, deberíamos entrar en unión los unos a los otros, en unión de los unos a los otros, en amor, para poder decirle al mundo antiguo el mundo antiguo es el que era antes de Cristo en aquel tiempo. Pero el mundo antiguo en este tiempo es el que es antes de Cristo para cada uno de nosotros. Cuando nosotros comenzamos a ser de Cristo, tenemos, es obligante, es obediencia a Dios, que decirle al mundo antiguo quién es ellos. Y nosotros tenemos que comenzar a mostrar, a enseñar la majestad de Dios. ¿Cómo vamos a mostrar, a enseñar la majestad de Dios? Vamos a enseñarlo, a mostrarlo simplemente por la fe en Él, por la aceptación de Él y por la enseñanza que de Él hacemos. Yo quise unir un poco lo que venía a hablar de las tentaciones dadas en Dios para nosotros, para que sepamos y aprendamos a defendernos de ella. Y quise decirle la obligación de enseñar a todos con nuestro testimonio vivido, que aprendemos desde que nacemos hasta los 7 años, si es que no nos enseñan, enseñar al mundo cómo ser para ser de Cristo. Nos enseñan muchas cosas, nos hacen muchas exigencias que no son las que Dios nos hace. La exigencia de Dios es fe, la exigencia de Dios es amor. Cuando cumplimos eso, esa dirección, ese mandamiento que está en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 23, que dice literalmente, este es su mandamiento, que creamos en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, venido en carne, y que nos amemos los unos a los otros. En la conferencia pasada, yo estuve dando testimonio de eso, enseñando. Y en la próxima conferencia también voy a hacerlo. Porque ya tengo más tiempo para hacerlo. Allá tengo 2 horas o 3. Y aquí me han hecho 3 veces señas que se me fue el tiempo. Entonces tengo que cortar.